A ver, un ratito. Vamos a ver, ya. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy medios y materiales didácticos. Hay una diferencia entre estos dos nombres, pareciera lo mismo, pero es una diferencia que no parece importante, porque todos estos conceptos de lo que hemos estado hablando, el docente los maneja con naturaleza. No necesita estar recordando los pasos, ¿no? Lo único que necesita recordar son los conceptos, no los pasos. ¿Qué debe dominar? Más que debe hacer porque eso fluye solo. Como docentes de inicial y algunos creo de primaria me habían comentado, no estoy seguro, van a seguir pasos sin querer, ¿no? De forma natural. Por lo tanto, hoy día vamos a ver el tema medios y materiales didácticos. De qué trata, en qué consisten, cómo diferenciarlos, por qué no, si en algún momento les puede ser útil esta información, que es la manera o medio en el cual el profesor usa algunos materiales para poder llegar al alumno, pero no solo materiales. ¿De acuerdo? La didáctica emplea también el uso de palabras. Así que en los medios y materiales didácticos podemos encontrar una clasificación dentro de ellos, ¿no? A ver, pero en primer lugar, ¿qué son los medios y recursos? Perdón, yo con estas palabras sinónimas a veces me suelo confundir, pero son dos en realidad, ¿de acuerdo? Son dos. Por ejemplo, una es el material didáctico, ¿ya? El material didáctico. El material, como podemos nosotros apreciar ahí, eh, es la herramienta que usa el docente y prepara con antelación, ¿no? Por ejemplo, de inicial, si, si quisieras jugar planear un juego con los alumnos con figuras o con juguetes, tú mismo, tú misma lo organizas, tú misma seleccionas cuáles son los apropiados y pues esa toma de decisiones se logra con muchos factores, pero de todos modos, hay una planeación de por medio para poder escoger la figura, el juego, crear procesos, identificar las capacidades. ¿Qué se quiere lograr al presentar un material didáctico? Pues se quiere conseguir que el alumno desarrolle nuevas capacidades. Y ojo, nuevas, digo, porque a veces el docente está orientado en la clase a enseñar, o sea, tú vas para enseñar un tema a los alumnos, pero terminas enseñando otro sin querer. Claro, esa es parte de la educación, es un poco espontánea en ese sentido. No es improvisada, es espontánea y quien la hace espontánea es el alumno. El docente no, el docente, la profesora de inicial en este caso, sirve de guía y facilitador, nada más. Parece un poco ajena, pero es un rol importante también. Entonces, un rol importante del docente de inicial sería crear buenos materiales, no crear cualquier material. Todo material que pueda crear la docente siempre va a estar enfocado. A ver, yo quiero preguntarles a ustedes, ya que por ahí están en el chat, ¿qué materiales didácticos, las que tengan experiencia, han aportado y las que no, qué materiales didácticos han conocido a lo largo de su estadía aquí en el pedagógico o en algún tipo de trabajo eventual? ¿Qué materiales didácticos han observado en el desempeño de educación inicial, en las aulas? Uy, creo que mi audio se desactivó. Pictogramas, rompecabezas. Los Exactamente. bloques, los Entonces, bloques, suena un poco lejano decir Rompecabezas, pictogramas, ¿no? bloques, mi Rompecabezas. ¿Rompecabezas de profesora. qué? Entonces, he ahí que el docente entra en acción, ¿no? Tiene el criterio de escoger, a ver, ¿qué rompecabezas usar? ¿Vas a usar el rompecabezas de, qué sé yo, a ver, Simón Bolívar, Don José de San Martín? ¿O vas a usar un rompecabezas de estos dibujos animados? A ver, uno, Plin Plin, ¿no? Daniel el Tigre, Barney. Entonces, he ahí el criterio que aplica el docente. Tiene que saber.
Y ya, bueno, pues ya sabemos qué usar, ¿no? No vamos a usar a Simón Bolívar de rompecabezas. Vamos a usar eh, a Plin Plin, por ejemplo, ¿no? Que es con lo que los niños se reconocen más, se identifican más. Pero hay rompecabezas de Simón Bolívar, por si acaso. Eso ya varía en aplicación en la edad. Eso lo propone Jean Piaget también. Ven que ahí influye. ¿Por qué no escoge Simón Bolívar de rompecabezas? Porque no va con la edad del niño, ¿no? El niño no va a lograr captar la atención con ese tipo de rompecabezas, pero hay otros mejores. Entonces, ese criterio es el que debe tener el docente a la hora de escoger los recursos didácticos. No hace falta tampoco crear la pólvora, ¿no? No se preocupen si es que no logran crear un material, porque siempre se dice el docente tiene que crear su material y uno se lo toma muy personal, pero no es así. Podemos inspirarnos en otros materiales y realizarle pequeños cambios, o podemos mismo copiar otro material. No hay ningún problema. La cuestión es que el docente sepa cómo manejar ese material, cómo respaldar el conocimiento del niño, destacarlo y eso, ¿no? Eso es lo que más importa. De acuerdo a la edad, la rompecabezas. Ahora ya me olvidé de rompecabezas, ¿no? Claro, rompecabezas. Y el pictograma también. Cualquier recurso va de la mano con eso y muchas condiciones más. Por cierto, muchas condiciones más. Bueno, repasemos. Un material didáctico es en físico el recurso que usa el docente para, ¿no? Llevar la clase, procesar la información. Entonces, si tú estás en tu casa, te pones a crear un rompecabezas tuyo con una imagen y pegas y tú eliges, ese es un material didáctico, ¿de acuerdo? Sepamos diferenciar. Ahora bien, ¿qué es un medio o un recurso didáctico? Ustedes han escuchado, a ver un poco para la analogía, ¿no? Eh, medio de comunicación. Un medio de comunicación sería una forma de comunicarse, ¿no? Entonces, ¿qué sería un medio didáctico? Una forma de poder llegar al alumno. Y muchos se lo toman como si fuera una forma improvisada, la cual pues no es así porque el docente sabe cuál medio usar, no puedes usar cualquier medio. Pareciera que suena improvisado la palabra medio o recurso, pero no es así. Y acá me refiero, voy a plantear ejemplos. Por ejemplo, estás en el aula y estás viendo que esto, el aula que está bien decorada tiene, tiene dibujos muy interesantes y en algún momento de la clase tú los usas como recurso para poder llegar al alumno, siempre y cuando los recursos deben ser valores agregados. A veces suelen estar planificados porque conocemos el aula, pero a veces hay eventualidades, cosas que pasan que no podemos planificar. Son espontáneos, pero no quiero decir improvisados, para nada. Esa palabra no es válida acá. Y me explico. A ver, ¿qué tal si yo estoy dando mi clase? Más adelante voy a dar otro ejemplo, pero primeramente, a ver, ¿qué tal? Yo me acuerdo una vez que estaba dando mi clase, hablaba del dólar, qué tipo de cambio de sol a dólar, y justo pasó la noticia de que Perú clasificó al Mundial de Rusia, ¿no? No había planeado, pero desde ese día que pasó, ¿no? Que clasificamos al Mundial, pues se me ocurrió hablar. Usé como recurso esta noticia para poder explicarle al alumno cómo cambia el PBI de la economía en el Perú, Producto Bruto Interno, ¿no? Usé un recurso pues no suele ser precisamente un material pegado en la pared. A veces el recurso puede ser una palabra que tú escuches por ahí en la calle, el recurso puede ser una noticia como en mi caso, el recurso puede ser un medio digital mediante la computadora, etcétera. Son tipos de recursos, son variados. Mientras te sirva de forma espontánea, la clase va a fluir. Tampoco puedo decirles que una clase sin recursos no es buena, pero los recursos siempre nacen de forma espontánea, en la mayoría de casos. A veces son planeados, claro que sí. Y bueno, los materiales, las herramientas didácticas, ya esas sí que son planeadas. Tienen una finalidad, tienen un motivo, tienen una condición que cumplir para desarrollar el conocimiento del alumno, ¿no? En el caso que me plantearon del rompecabezas, el rompecabezas en este caso va a ser muy útil ¿para qué?
A ver, ya que estamos aquí hablando del rompecabezas, ¿alguien me puede decir qué capacidades o habilidades puede desarrollar el rompecabezas en el alumno? De inicial, claro. ¿Qué habilidades creen que desarrolle? Muy bien, interesante. La concentración y la memoria. Fortalece entonces la memoria de los niños, ¿no? Su concentración, ¿por qué no? Su capacidad de almacenar recuerdos, ¿no? Excelente. Esas habilidades son las que logran, ¿no? Ahora, no hay que ser tan estrictos, y eso sí quiero aclarar, porque uno prepara el material didáctico rompecabezas con la finalidad de que el alumno logre, ¿no? Desarrollar su memoria, su recuerdo, concentrarse y prestar atención. Pero, ¿qué tal si al final el alumno no logra desarrollar esas habilidades cognitivas, como dice Viviana? Pero al fin de cuentas logra desarrollar otras habilidades. A ver, ¿qué tal si logra desarrollar un valor? Como, quién sabe, sea la solidaridad porque ocurrió una eventualidad. Eso quiere decir que el docente usó un buen recurso. Pero profesor, me dirás, ¿no? ¿Qué tiene que ver la solidaridad con resolver un rompecabezas y la memoria? ¿No? Porque uno usa la memoria, la habilidad memorística para resolver un rompecabezas, pero si usaste la solidaridad, al menos para intervenir, y yo creo que eso ya es suficiente para que el alumno demuestre su aprendizaje. Y eso lo dicen los grandes psicólogos. Muchos exigen que el docente, por ejemplo, si enseña rompecabezas, que el alumno desarrolle su memoria. Y no está mal, porque eso se planea, pero a veces la particularidad del alumno, cada alumno es distinto, ya lo sabemos, hace que no sea así, a veces. Hace que de los tantos 20 alumnos que hayan, uno desarrolle otra habilidad distinta y no está mal. Muchos docentes se frustran y dicen, yo quería que él memorice, pero no lo ha hecho. Pero no importa, él ha logrado desarrollar otra habilidad, ha logrado desarrollar un valor y eso es lo importante. De igual forma, si este alumno se equivoca al desarrollar el rompecabezas, pero ya desarrolló otra habilidad, eh, la docente tiene el control ahí, porque es un guía y facilitador. Entonces, no le puedes negar que el alumno haya logrado un aprendizaje al menos. Eso, pues, hace que el docente no cumpla con su labor de facilitador y guía. El docente se encarga de encaminar, y si un alumno va por otro camino, hay que acompañarlo en ese camino. O sea, de que tiene que haber un aprendizaje, tiene que haber un aprendizaje. Pero claro, yo he visto algunos docentes que o se frustran o cargan su frustración con el alumno. Pues poniendo calificativo o hasta menospreciando al alumno porque no logró lo que el docente espera. Es que no se trata de eso. El docente mayormente es una pieza más en este rompecabezas de la educación. Es el alumno quien cumple el rol principal, ¿ya? El docente solo está ahí para poder apoyar al alumno. Entiendan bien esto, chicas, porque no caigan en ese vicio de que tú presentas algo y claro, claro que sí, está planeado, pero ¿y si no pasa? Lo importante es que el alumno aprenda. ¿Mm? Entonces, eso es lo que mencionan los grandes representantes del constructivismo. Mientras el alumno protagonista pueda crear su propio conocimiento, no, no hay por qué degradarlo o dejarlo abajo, ¿no? Porque al final de cuentas hizo algo y es lo importante. Ya habrá mañana, día siguiente, que logre desarrollar esa habilidad que tanto queríamos que desarrolle. Pero cada niño al día aprende. No busquemos que aprender sea solo meternos conocimientos. También tiene que ser hacer algo. También tiene que ser hacer algo. Si eso pasa, pues ese alumno va por buen camino. A ver, entonces en el ámbito educativo es el docente responsable de poder usar estos recursos y materiales. Ya lo hemos mencionado. Hay materiales de muchos tipos, ¿no? El docente puede usar imágenes, videos, canciones. En el caso de inicial estoy hablando, ¿no? Porque aquí suena un poco complejo eso de medios audiovisuales. Bueno, medios audiovisuales son los videos. Recursos audiovisuales
medios de instrucción, órdenes, ¿no? Formen grupos de tres, ese sería, ¿no? Y el alumno ya sabe quiénes son. Sin contar, ¿no? Sin necesidad de graficar el número. Tampoco importa, o sea, yo sé que tú querías que el alumno dibuje con, qué sé yo, con fideos el número 3, pero si el alumno se agrupó con sus tres compañeros, yo creo que eso es prueba suficiente. Tal vez hemos elegido mal el recurso didáctico. Hay que tener en cuenta eso. Si en primera instancia un recurso didáctico no nos ha servido para un determinado conocimiento, en el caso de los números que mencioné, al día siguiente hay que usar otro para enseñar lo mismo. No, no, o sea, al final tienes que desarrollar. Y ahí es cuando entra la frustración, porque los lineamientos de la educación, bueno, en mi caso el sílabo, ¿no? En mi caso el sílabo me dice que yo tengo que enseñarles hoy día esto. Y si no lo hago, estoy yo incumpliendo. Eso hace que algunos docentes, o la gran mayoría, se sienta frustrado porque no lo termina. Y no debería ser así. El que no termine no quiere decir que seas un mal docente. Pero bueno, actualmente es lo que pasa, ¿no? En el mundo de la docencia, ¿no? Los docentes quieren seguir al pie de la letra todos los documentos administrativos que provee el ministerio, cuando eso en la realidad estaría muy mal, pero bueno, ¿quién nos paga, no? Es por eso que no, hasta ahora la educación no cambia, la educación en el Perú no cambia. Pues, quién sabe, ¿no? Dicen que los únicos que podemos cambiarlo somos nosotros, los docentes, que lo van a cambiar los alumnos, que lo va a cambiar el ministerio, que lo va a cambiar el conocimiento que impartamos. ¿Quién? ¿De quién es la culpa? En fin, hay que tener en cuenta que lo importante, y en su caso, más importante todavía, es el alumno. Así que el medio por el cual tú llegues a él importa, importa. No el tiempo, sino el medio. En fin, ya son términos pedagógicos que no me atrevo a debatir, ¿ya? Porque ahí sí salgo perdiendo. No puedo cambiar el mundo de la pedagogía tampoco. A ver, sigamos eh, hablando sobre el material didáctico, ¿no? Sigamos acá. Bueno, ya sabemos diferenciar con ejemplos lo que es un material didáctico y un medio didáctico. Así que vamos a ver aquí y justificar algunos ejemplos de qué es un medio didáctico y en qué casos puede ser un recurso también. Puede suceder al revés. A ver, veamos. Bueno, lo que está tachado no es un recurso didáctico, es un medio. Y como dije al inicio, no es importante reconocerlos como tal o diferenciarlos, porque instintivamente el docente ya lo sabe usar. Pero veamos, ¿por qué un trampolín es un recurso didáctico? A ver, analicemos un poco. El trampolín sirve para realizar ejercicios o interactuar con él físicamente, no mentalmente. Es uno desarrolla las inteligencias que propone Howard Gardner, ¿no? La kinestésica, ¿no? Inteligencia motora. Por lo tanto, requiere de planeamiento para poder elaborar uno, comprar uno, traer uno. Y es por ese motivo que el trampolín es un recurso didáctico, ¿no? Muy bien. Una receta de cocina, ¿por qué no puede ser un material didáctico? ¿Por qué es un recurso? La receta de cocina. Porque en este caso la receta de cocina la podemos encontrar en la cocina, sería una de ellas, ¿no? Uno de los motivos por los cuales es un medio. Quién sabe, este tipo de material lo usemos en inicial al momento de presentar ya el compartir de la ensalada de frutas. Ahí sí sería un recurso porque está planeado. Pero y si estuviera por ahí la receta y la uso para ejemplificar algo, pues ya sería un medio, ¿no? ¿Ven qué interesante? Un medio puede convertirse en un recurso. Eso depende del docente. Ya les dije, ya, no nos rompamos la cabeza encontrando diferencias. Más bien, rompamos la cabeza tratando de usarlo, encontrando la manera en el momento de usarlo. Por eso un docente es veloz, se vale de todos los recursos que tiene a la mano. Eso influye mucho en Rousseau, ¿no? Rousseau usa la naturaleza como recurso. Él propone que la naturaleza
lo que nos rodea el medio ambiente es un recurso muy útil para desarrollar la educación, desarrollar los conocimientos, ¿no? Y las habilidades del estudiante. Bueno, una caja de herramientas es un recurso, pero también puede ser un medio si estuviera por ahí. Pero bueno, una caja de herramientas está planeada para poder llevarse a clase, ¿no? Si queremos proponer el desarrollo igual motor del niño, pues llevamos una caja de herramientas. Lo más, esto, hay que tener criterio también, ¿no? El docente debe tener criterio de que sean materiales que no lastimen al niño. Entonces, chicas, justifiquen ustedes con sus propias palabras. Ya ahí eh, más adelante lograremos desarrollar más ejercicios. Los demás, un mapa, una llave, ¿por qué creen que sería recurso o material? Lo que está lo que está tachado es un medio y lo que está sin tachar es un recurso. Ya. ¿Qué sigue el realizar materiales didácticos, ¿no? O cómo usar también, qué objetivo tiene usar los medios, ¿no? Didácticos. Son dos palabras distintas, ¿ya? Por ahí escucharán, como dije, recursos o medios, ¿no? Materiales o herramientas, pero prácticamente hay una delgada línea que los diferencia. Aunque sus objetivos son los mismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué objetivos, contenidos y actividades podemos encontrar al momento de encontrarnos con la necesidad de crear material didáctico? Bueno, en primer lugar, el objetivo es desarrollar el potencial del niño, ¿no? En este caso ya hemos dicho que siempre que nos vamos a referir a un público objetivo serán los niños de inicial, porque ya, como lo comentamos, la palabra pedagogía tiene que ver mucho con guiar a los niños, ¿no? Hemos visto un poco de reseña histórica. Entonces, lograr que el niño destaque en algún conocimiento se logra mediante un buen recurso didáctico, ¿no? Y un material didáctico. Entonces, ¿cómo nosotros o para qué también podemos crear un contenido didáctico? ¿De qué forma? Número uno, analizando las necesidades. ¿Qué hay en nuestro entorno o qué contexto se está presentando? ¿No? Y por ello, pues antes de continuar, voy a mostrarles un video que ayudará un poco a aclarar esta diferencia, ¿no? Entre recursos y material didáctico. A ver, veamos un ratito. El día de hoy tocaremos un tema muy importante y que toma mucha relevancia en la presente experiencia educativa llamada planeación y evaluación de los aprendizajes. Hablaremos un poco sobre los materiales y los recursos didácticos. Para contextualizar un poco el tema, tenemos que poner ojo a este triángulo llamado de interacción didáctica, que como bien dice el nombre, interactúan varios sujetos y elementos como son el profesor, los alumnos y los contenidos, apoyándose a su vez por distintos medios, desde los más tradicionales como es el pizarrón, el libro de texto, diapositivas o cualquier medio de comunicación que sirva para transmitir un mensaje. Es así como llegamos al tema principal de esta exposición, que es materiales y recursos didácticos. Ahora bien, ¿serán lo mismo? ¿Serán conceptos diferentes? ¿Serán conceptos parecidos? Varios autores los consideran como sinónimos. Sin embargo, para adentrarnos en el tema, primero tenemos que hacer una pequeña distinción. Un material didáctico es un material que está diseñado y producido exclusivamente para enseñar. En cambio, un recurso didáctico es cualquier material o medio que podemos utilizar para enseñar, pero que no ha sido específicamente diseñado para ello. Sin embargo, en un contexto determinado podemos darle ese uso. Ahora bien, podemos clasificar de diferentes maneras. Varios autores manejan diferentes tipos de clasificación, pero a mí me gusta esta. Yo puedo clasificarlos de una manera fácil como escritos, materiales y recursos escritos, que pueden ser libros, fotocopias, carteles, periódicos,
También podemos encontrar audiovisuales como películas, videos o fotos, incluso digitales, que pueden ser videojuegos, páginas web, redes sociales y sin olvidar los manipulativos, que pueden ser por ejemplo el muy clásico Abaco o estos juegos didácticos como el Tangram. Sin embargo, para seguir hablando un poco sobre los materiales y recursos didácticos, considero que es pertinente meter los materiales y los recursos en una sola cajita para poder hablar de cómo elegirlos y por qué usarlos de una manera general y ya no haciendo distinciones, una vez que tenemos claro ya el concepto. Ahora bien, entramos a este tema que es ¿por qué usar recursos didácticos? Bueno, porque en nuestras clases tenemos alumnos distintos que aprenden de manera diferente y estos medios pueden ayudar a traducir para cada alumno el conocimiento. Otra de las razones es porque la mayoría de las veces el tiempo juega en nuestra contra y los recursos y materiales didácticos diversifican y multiplican las tareas. También motivan, acercan el aprendizaje a los intereses de los niños y de los adolescentes, contextualizan social y culturalmente los aprendizajes, superando el verbalismo como una única vía por parte del profesor. También nos ayudan a estructurar la realidad. Al ser los materiales mediadores de la realidad, el hecho de utilizar distintos medios facilita el contacto con distintas realidades, visiones y aspectos de las enseñanzas. También nos facilita la acción didáctica, porque facilita la organización de las experiencias de aprendizaje actuando como guías al profesor. Y sin olvidar su propósito formativo, porque permiten y provocan la aparición y expresión de emociones, informaciones, valores que transmiten diversas modalidades de comunicación, de relación y de cooperación. Ahora, ¿cómo elegir el recurso ideal? El docente elige, ¿pero por qué? En función, por ejemplo, de las capacidades que quiere desarrollar en los alumnos. ¿Qué es lo que les quiere enseñar o qué quiere que desarrollen? También tenemos que elegir en base a qué tanto conocemos a nuestros alumnos. No todos aprenden de la misma manera y los recursos didácticos promueven formas de conocer diferentes. También es muy importante conocer el contexto donde se va a desarrollar o se va a poner en práctica estos recursos y materiales. No es lo mismo estar en un aula que está cerrada, que tenemos mesas, sillas, iluminación y quizás silencio, a por ejemplo emplear recursos y materiales didácticos en el exterior, donde tenemos la naturaleza, donde tenemos el aire, tenemos espacios abiertos. No podemos ocupar los mismos recursos y materiales en un espacio o en otro. También uno de los factores para elegir es el estilo de enseñanza del maestro. Cada maestro tiene su estilo de enseñar, caracterizado por cómo planifica y concreta cada paso de su secuencia didáctica. Tienen personalidad diferente, saberes, unos son divertidos, otros serios, otros más formales. No pueden ocupar el mismo recurso para todos los alumnos o en todos los contextos. No me queda más que decir que no hay una solución mágica, que no hay recurso o material que sea infalible. Cada docente va a escoger lo que él cree que le funcione en diferentes tipos de alumnos y diferentes tipos de contextos. Y siempre es un trabajo de reflexión, de planificación y de retroalimentación para poder lograr los objetivos que como docentes esperamos. Y no me queda más que decir, gracias por la atención y espero que les sirva esta información. Bueno, tal y como menciona el video, y justo lo mencioné antes de colocar el video, importante comprender el contexto donde nos encontramos para emplear los recursos y materiales didácticos, ¿no? No es seguir un libro de recetas, un libro de indicaciones que te diga, ya, hoy día vas a hacer la caja, ¿ya? No, no. El docente debe tener el criterio, el docente debe ser inteligente, pero esas son las competencias que deben destacar cuando ustedes están estudiando docencia, ¿no? Para educación inicial, alguno tal vez yo no sepa, pero educación primaria, no lo sé, pero me refiero a que deben tener el tino, deben ser oportunos, no deben ser indiscretos, deben tener mucho criterio para poder seleccionar un material didáctico. Va a llegar un punto, porque el sílabo lo menciona, que elaboremos nuestro propio material didáctico, pero para eso va a tomar de acá 3, 2 semanas, 4 semanas.
Tenemos para rato. Ahora, ya hemos mencionado, es importante el contexto. A ver, mucho menciono la palabra contexto, pero vamos a ejemplificar un poco. Ejemplo, los días de la semana, por ejemplo, ¿no? Estamos día festivo, fiestas patrias, pues el material didáctico, si quisieras enfocarlo en los valores también, valores patrios, pues tendría que intervenir ahí el valor de patriotismo. El patriotismo tiene que intervenir en tu material didáctico. Es un buen recurso usar los días de la semana, por ejemplo. Pero claro, como dijo en el video la señorita, ¿no? La Miss, pues depende también mucho del lugar donde nos encontremos, de nuestros alrededores. Perú tiene costa, sierra y selva, es muy diverso, por eso la educación eh, es más compleja aquí en Perú. En otras culturas no, porque no tienen muchas regiones como aquí. Claro, hay regiones, en Rusia, por ejemplo, tienen regiones heladas, regiones de comunidades indígenas, igual que Perú, ¿no? Que tiene diversidad. Y así, ¿no? La diversidad hace que eh, se distancie un poco el uso de recursos didácticos, de materiales didácticos, ¿no? De materiales didácticos. Esa sería una. Por ejemplo, no podríamos usar un mismo recurso de la selva que en Lima, ¿no? Porque allá se da facilidad para trabajar en el campo, más en el campo. Si ustedes han tenido experiencia o les han contado, mayormente ahí se usan recursos dedicados al campo, ¿no? Siembra, cosecha, agricultura, esto, intervención con animales. En cambio, acá en Lima no. Es más cálculo, solución de problemas, eh, reconocimiento de información, ¿no? Asimilación de esta. Es distinto, es muy distinto. Por lo tanto, el docente ya debe conocer eso, debe tener cultura general también. Es una característica importante del docente que no hemos mencionado en la clase pasada, pero sí es necesario que el docente sea alguien que sabe muchas cosas, ¿no? No todo, claro, pero sí lo necesario para poder tener un buen criterio y aplicar un recurso de ingreso. Una vez que analizamos las necesidades gracias a nuestro contexto, podemos ya tener la habilidad de seleccionar qué objetivo queremos desarrollar en el estudiante, como decía en el video, ¿no? ¿Qué capacidad deseamos desarrollar? El diseño de las actividades se basa mucho también, como ahí ven en la derecha, se basa mucho también en cómo el docente se encarga de elegir qué actividad se realiza con el material didáctico que se está trabajando, que él ha creado, ¿no? Es un guía, por eso en este tipo de ejercicio de crear un material didáctico, el docente tiene que entenderse como un guía, no como alguien que mayormente da las órdenes, es alguien que hace preguntas, que va con la mano del niño, del estudiante, ¿no? Y lo ayuda a desarrollar muy bien ese material. Ahora, suele pasar, y es cierto que, como también lo dicen en el video, cada niño es diferente, por eso la educación no está enfocada a un solo camino, sino a varios. Quién sabe, si usas un recurso didáctico destinado al aprendizaje, a cierto aprendizaje, a cierta capacidad, desarrollo de cierta capacidad, el niño desarrolla otra. Qué locura, ¿no? Es decir, que tu material didáctico esté enfocado a que desarrolles la multiplicación y el niño sin querer queriendo aprenda a dividir. Qué loco, ¿no? Entonces, eso quiere decir que eres un buen docente. O sea, no es siempre, ¿no? ¿Quieres enseñar multiplicación? Al final todos van a aprender multiplicación. Sí, pero ¿y si aprenden algo más o aprenden algo inesperado que no se le ha ocurrido? Cada niño es distinto, ya hemos dicho. Esto quiere decir que tu capacidad de enseñar abarca a todos los niños. La mayoría, claro, ¿no? Porque no, valgan verdades, no se puede terminar enseñando perfectamente a 30 niños, 20 niños. Mientras más reducido sea el grupo, yo creo que es mejor, más oportunidades de alcance a los niños hay, ¿no? Pero si son muchos, prácticamente complejo, ¿no? Necesita más elaboración, cada niño es diferente, cada niño, y no solo en cultura, creo que también lo hemos mencionado. Cada niño está pasando por temas familiares distintos, por pensamiento distinto, comportamiento psicológico distinto. Y pues
Eso merita que hayan distintas necesidades, ¿no? Que a veces pasamos por alto porque no somos los papás del niño, obviamente, no somos su psicólogo, pero sí se dice que el docente es todo, ¿no? Claro. Y por eso eh, no se frustren si no logran analizar todas las necesidades. ¿Cuáles sí deberían analizar, no? ¿Cuál el docente sí está obligado a analizar? ¿Qué necesidades está obligado a analizar? Por ejemplo, las edades, ¿no? Por ahí habíamos visto un poquito nada más, que vamos a ver las teorías del aprendizaje, teoría de la educación con Jean Piaget. Entonces es importante que sepas en qué edades el niño puede desarrollar la actividad lúdica, el material didáctico que tú quieres emplear, ¿no? No es lo mismo enseñarle un juego a un niño de 3 años, el mismo juego a un niño de 6 años, es diferente. Y pues, el pensamiento de un niño de 3 suele ser muy distinto a otros. Eso es algo que difícilmente encontramos, pero puede ser encontrado. Entonces, sigo con la pregunta, ¿no? Pero, ¿qué debe tener claro un docente a la hora de crear un recurso didáctico y un material didáctico? De tener un recurso didáctico a la mano para crearlo, ¿no? Pues, primero el conocimiento. ¿Qué quiere transmitir el docente? Debe tenerlo en cuenta. La estrategia que yo uso, ya, si les puede ayudar en algo, es pensar como niño, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿y si es difícil? Bueno, si es difícil, tienes niños en tu casa, ¿por qué no practicas con ellos, no? Hay formas, ya usen su criterio. Otro sería pues siendo más metódico, ¿no? Examinando libros, viendo casos, ejemplos con videos y poder ayudar. Pues es una buena forma de que tu mente sea más amplia a la hora de crear recursos didácticos, materiales didácticos, perdón, ¿ven? Justo el video menciona que son casi iguales y sí, son casi iguales porque los dos al final llegan a lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un palito que me lo encuentro en la calle y no improvisando, sino porque tengo yo el criterio de poder hablar y de poder manejar la clase. Hago que con el palito que me encontré en la calle, en el piso, en el aula, los alumnos aprendan. Ese es un recurso didáctico que al final termina convirtiéndose en un material porque sirvió para el desarrollo de las capacidades de los niños. Bueno, yo le digo desarrollo, ¿no? Otros le dirán adquisición de conocimiento. Pero lo importante siempre es desarrollar la mente, no meter la información. Mejor abro su cerebro, le meto un libro y ya está, ¿no? Sí. Por eso, en el campo de la educación, la pedagogía, hay corrientes que separan a muchos pensadores. Siempre me ha gustado también investigar ese campo porque hay uno dice, esto, vamos a generar conocimiento o dar conocimiento. No, tienes que desarrollar el conocimiento. Pero bueno, seleccionar contenidos, eso ya lo hemos dicho, es la parte principal porque no se frustren si es que su material no llega a todos los niños, pero es el que tú has usado, tú tuviste criterio, tú analizaste qué necesidades hay. Lastimosamente no podemos pensar por todos al mismo tiempo, son muchos alumnos, suele pasar, no te preocupes, no es que siempre vaya a pasar, pero suele pasar. Son cosas que pasan. Bien. Em, este material, ¿ya? Este material, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Vamos a practicar un poquito acá. Indica si cada ejemplo es material didáctico o recurso didáctico. Voy a hacer yo, bueno, vamos a hacer algunos para que ustedes puedan hacer los otros en su tiempo libre. A ver. Un mapa del Perú colgado en el aula. Entonces, según lo que hemos entendido del video, un recurso didáctico es aquello con lo que nosotros, pues, no lo hemos pensado para un desarrollo de las capacidades del alumno en específico, ¿no? No ha sido tan, no planificado, sino tan dirigido, ¿no? Ese es un recurso. Por eso dicen, siempre han escuchado, ¿no? Eres nuestro último recurso porque no te teníamos en mente, ¿no? Teníamos en mente al más fuerte, pero tú eres nuestro último recurso porque solo tú nos quedas, ¿no? Han escuchado sobre eso a veces en las películas, en los libros, en las series, pero
Eso prácticamente es, ¿no? Un recurso didáctico similar con eso sería, a ver, yo tengo al frente un mapa del Perú colgado en el aula. Yo no lo he traído. Ese mapa está en el aula. Yo estoy dando clase y yo estoy viendo ese mapa colgado, ¿no? Yo no he creado ese mapa. O incluso yo lo traje el primer día, pero no lo he traído para esta clase en específico. Pero está ahí el mapa, sirve para el ambiente del aula, entonces yo lo uso. Es un recurso didáctico. Si tú lo usas, es un recurso didáctico. Un mapa del Perú colgado en el aula. Ahora, si tú traes un mapa, le pones clips, esos chinches, y traes tu soguita, tu pabilo, ese ya es un material didáctico, porque tú lo has preparado, tú has analizado qué puntos el alumno va a conseguir y qué capacidades van a tener usando tu material. Tú lo has elaborado. Por eso sería un material si fuera así. Pero como nos lo hemos visto encontrado colgado en el aula, pues es un recurso. Lo puedo usar en cualquier momento. Eso es. Una canción infantil que enseña los días de la semana. Dime, ¿eso es algo que tú puedes preparar? Para identificar si es un material o un recurso, pregunta, ¿es algo que tú puedes preparar, que requiere planificación, que vas a llevar al aula con ese objetivo dirigido a los estudiantes? ¿O es algo que te puedes encontrar en el aula o por ahí que te va a ayudar a enseñar mejor? Si tú logras responder esas preguntas, entonces estás frente a un material o a un recurso didáctico. En este caso, una canción infantil que enseña los días de la semana es algo que tú has preparado. Tú tienes la letra de la canción o las has conseguido de internet. Es un recurso o un material. Es un material preparado con un objetivo en específico. Otro recurso que te quiero dar de ejemplo, por ejemplo, tú estás dictando, perdón, tú le estás enseñando a los niños un poquito a cantar, ¿no? Por así decirlo. Y pasa un pajarito cantando bien bonito. Tú no has preparado ese pajarito, ¿no? Y canta tan bonito que tú dices, miren chicos, así tenemos que lograr una melodía tan bonita como ese pajarito. Entonces, ese pajarito, aunque tú no lo creas, es un recurso, ya, no es un material. Si tú, si tú entrenas al pajarito, lo encierras, lo traes al aula y lo enseñas a los niños, ese ya es un material. ¿Te das cuenta entonces la diferencia entre recurso y material? ¿No es cierto? Bien. Número 3. A ver, en el chat también escríbanme, a ver, ¿qué significa, qué es la plastilina para... Ah, ya hemos dicho que la canción es un material, ¿eh? Material. ¿Qué es la plastilina para modelar figuras geométricas? O sea, la plastilina es algo que yo planeo traer, ¿no? Como profesor digo, ya, voy a traer la plastilina, ¿no? O voy a hacer que la elaboren, pero de todos modos, está planeado, es una idea, tiene estructura y tiene objetivos. Por lo tanto, la plastilina es un material o un recurso, ¿no? Es un material, ¿no es cierto? Es un material. Un video de YouTube sobre la fotosíntesis. ¿Es un material didáctico o es un recurso didáctico? El video no es algo que hemos preparado. Como puedes ver, yo te enseñé un video, ¿no? Ese es un recurso didáctico o un medio didáctico, como le dicen, ¿no? Ese es un recurso porque yo no me he encaminado a decir, ah, ya, voy a, ¿no? Mostrar este video a las chicas, ¿no? Y voy a elegir específicamente este de entre todos los demás. Ahí está. Un balón de fútbol en la clase de educación física. ¿Es un material o un recurso? Ojo, ¿ah? Ojo, ¿ah? Creo que como adultos, ya este es el último, siempre nos enfocamos en pretender que el conocimiento es el saberte la capital del Perú, el saber cuánto es 2 por 3, el saber la raíz de 4. Eso es algo de conocimiento. Ya hemos visto las inteligencias de Howard Gardner un poquito, ¿no? Vamos a, vamos a esto, vamos a gamificar después, pero un balón de fútbol en la clase de educación física sí genera en el alumno el desarrollo del conocimiento y de sus capacidades kinestésicas, ¿no? Motor, logra el desarrollo del cuerpo. Entonces, eso también es conocimiento. El saber manejar el balón de fútbol es conocimiento. Por lo tanto,
Si el profesor trae ese balón para enseñar a los alumnos cómo jugar, digamos así, fútbol, pues ¿es un material o es un recurso? ¿Mm? Es un material, ¿no es cierto? Material. Podemos un poquito, o entre comillas, decir que los recursos son medios por los cuales el docente acude para lograr enseñar, sin caer en que es algo improvisado. ¿Ya? No caigamos en eso de que es improvisado, que no es cierto. El docente tiene que tener la astucia, ahí se mide la verdad qué tan buen docente somos. ¿Ya? Me ha pasado, uso recursos, yo mayormente en recursos uso la palabra del mismo alumno como recurso. Y vieran las clases que yo dicto, no puedo usar materiales, a veces uso videos, a veces uso lo que está pasando en el país, o uso bromas, etcétera. Un recurso tampoco necesariamente es algo tan material, ya lo he dicho, puede ser información, puede ser algo palpable, puede ser algo digital, ¿no? Una herramienta digital, pero al fin y al cabo es un medio por el cual el docente puede llegar al alumno. ¿M? El material didáctico es algo, sirve para llegar al alumno y el recurso también es un medio por el cual llegamos al alumno. Recalcarles eso, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué función cumplen estos recursos didácticos? Brinda información, guía el aprendizaje, ejercita las habilidades, evalúa las competencias, las capacidades, perdón, evalúa las capacidades, motiva el desarrollo del conocimiento, proporciona simulaciones y entornos para la expresión. O sea, los recursos didácticos hacen que una clase sea más fluida, que una clase siga un ritmo tan natural. Si tú usas muchos recursos didácticos sin caer en el vicio, claro, sin usarlos a cada momento, probablemente estemos frente a una gran clase, porque muestras aquello que a veces los alumnos esperan. Si a ti te ven con una caja con tus materiales, ya saben más o menos qué van a hacer, pero si no, si ocurre algo inesperado y tú te ayudas con ese medio o hay algo en el entorno que te ayuda mucho en el contexto, pues habrá o que usar el recurso didáctico. En el video la Miss también mencionó que es importante tener una buena infraestructura, pero no se refiere a que las columnas estén hechas con cemento sol. Se refiere a que en el aula tengas decoraciones, tengas fotos de alguien, tengas materiales de decoración, pero claro, obviamente ambientada en la educación inicial. Y por tanto, todo ello va a lograr precisamente estos puntitos que están acá. Ahora, no necesitas llegar a los 7 al mismo tiempo, esto es paulatino, o hasta puedes llegar a 6 y no a 7, o puedes llegar a uno. Lo importante es llegar, que el alumno se pueda desarrollar, porque hoy hay otro alumno que cumple los 7 puntos, y hay otro que cumple 2 y hay otro que cumple 5. Se dan cuenta, es muy distinto. Ahora, principalmente ya mencioné, tienen una doble función de sirven como soporte y a su vez fuente de conocimiento. Me refiero a los recursos únicamente, ¿no? Pueden fungir o cumplir la misma función que los recursos, ¿no? Esto ya va a depender del tipo de material que tengas o de lo que esté sucediendo alrededor del aula. ¿Cómo seleccionar estos recursos? Eso es muy interesante porque tienes que pensar rápido. Ahora, no solo estoy hablando de tampoco improvisar, ¿no? Si vemos un aula decorada y ya recordamos cómo está decorada, podemos planificar mejor la clase. Pero todo ello va a depender de qué tan atentos estemos a dictar la clase o a seguir el acto, ¿no? de enseñanza, de qué hacer primero y qué hacer después. Importante también tener en cuenta el contenido y el tema del cual vamos a tratar. Por supuesto, eso es obvio. ¿Para qué es importante? Le da como un toque extra a las clases el usar medios didácticos o recursos didácticos. Los materiales ya se saben, ya se conocen, ¿no? Si tú le dices a los niños, por ejemplo, como está en la foto, traigan frutas, los niños ya saben qué van a hacer, ¿no? Van a comer. Ellos piensan que van a comer. Pero tú ya sabes lo que van a hacer, o sea, no solo van a comer, van a descubrir nuevos valores, el de la solidaridad, ¿no? Porque mayormente se usa así ese recurso de la alimentación, ¿no? De la ensalada y fruta, por ejemplo, ¿no?
Tú ya sabes más a fondo qué es lo que va a desarrollar. Y los niños sin querer, ¿no? Los niños no necesitan que decirte, los niños no necesitan decirte el concepto de lo que es solidaridad. Solidaridad es compartir bueno, lo hará, pero no es lo importante. Lo importante es que él sea solidario. Son cosas distintas, ¿eh? Que lastimosamente hay docentes que asimilan mal lo que uno les enseña y dicen, no, ya, yo le voy a preguntar lo que es solidaridad. A ver, Pepito, ¿qué es solidaridad? Es compartir obvio que sí, pero te va a responder o a veces no, pero no es importante generar esa pregunta. Lo importante es hacer que el niño sea solidario. El desarrollo del conocimiento, precisamente lo que dije en un principio, es importante. Bueno, pero para el profesor, ¿para qué es importante? ¿Cómo importa o cómo se usa un recurso didáctico mediante el profesor? Pues ya hace el conocimiento más, el aprendizaje más activo, donde es el alumno quien aprende por su cuenta, siempre y cuando el profesor lo está guiando. Eso ya lo hemos mencionado en la clase pasada. El profesor es un guía y facilitador del aprendizaje. No es como el video del matemático Gauss que vimos, ¿no? Que todo está en un aula y el profesor dice, hagan esto, y lo hacen, ¿no? Eso no es actualmente un profesor que usa recursos didácticos. Gracias a los recursos didácticos es que el profesor ya deja de ser alguien que habla y habla y habla como yo ahora, pero es más que eso, ¿no? Es un facilitador. Claro, para los niños porque su mentalidad también es así, ¿no? No vayan a pensar que yo de acá a 2 semanas me voy a poner a bailar para que ustedes me entiendan. Sí, no necesitan eso. La edad no lo permite. No, no necesita que yo baile para que me presten atención. Y yo no lo tengo que hacer. Ya yo estaría un poquito fallando como docente, ¿no? En mi estrategia, claro. Mi estrategia no sería esa para que ustedes aprendan y ya veremos cuál será. La fuente de información será el recurso que use el docente, siempre y cuando haya una buena planificación, elaboración, guía y al final evaluación que motiva bastante, ¿no? Herramienta motivadora para el alumno. Para los alumnos, ¿por qué es importante el desarrollo de los materiales didácticos? Porque los convierte en su protagonista, ellos, de su propio aprendizaje. Un rol más pegado a socializar con otros compañeros y controlar qué es lo que van a aprender. Ya lo mencioné, ¿no? Tal vez tu material está destinado a que el niño aprenda a sumar, pero quién sabe, y aprende a multiplicar después de sumar, sin querer queriendo, ¿no? Por eso se dice que cada niño es dueño de su propio aprendizaje. Otro niño puede aprender valores, que no está mal. Si tú les enseñas a sumar y el niño aprende el valor de la paciencia, ¿no? Que gota a gota el agua se agota, pues ese niño ya aprendió algo. Y eso es lo importante. No sé, los docentes, porque algunos inician una instancia compleja, ¿no? Mi niño no sabe sumar, ya, pero al final de esa clase tu niño aprendió a compartir, tu niño aprendió a esperar, y yo creo que eso es mucho mérito para tu clase. Y se complejan, ¿no? Ay, yo no soy buena, dice, ¿no? Pero mira, lo importante es que ese niño aprendió algo al final. Claro, tampoco ir al extremo, ¿no? Todos los días no debería ser lo mismo, pero sí, sí al final el aprendizaje es importante. Para eso se retroalimenta y se refuerza, que son otros conceptos que vamos a tocar. A ver, aquí, para terminar. No solo se basta en un frío material didáctico, debe aplicar el uso de colores de una buena manera, generar una necesidad expresiva, colores bonitos. Tu material debe unir más a los alumnos, promover más a la reflexión, estimular la conciencia del proceso, ya mencioné eso, los colores, lo divertido que son, debe llamar la atención, precisamente. Debe ser un contenido destinado por la edad, por el contexto, ¿no? O sea, consecuente con el objetivo y también con el conocimiento. Propiciar el desarrollo de las estrategias. Las estrategias las propone el docente. ¿Cuáles son los pasos que vas a usar para guiar a los niños? ¿Y qué paso quieres que los niños logren, ¿no? Propiciar que el niño cumpla con su destino. ¡Qué locura! Suena a ser manipulador, pero a los niños es educación. Ahí, claro, si interviene, tiene que intervenir el conocimiento, ¿no? Por supuesto, el aprendizaje. Muy bien, chicas. Ya esta vez estamos terminando con la clase del día de hoy.
Y eso sería todo. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Bendiciones.